Bienvenidos a este webinar de Datamecum, donde contamos con la presencia de Pablo Vicente, que nos va a hablar sobre cómo implantar y desarrollar un RAG local desde cero. Y Pablo, muchísimas gracias por coger esta invitación que te he hecho, porque es un tema que está súper demandado ahora mismo, que tenemos mucho interés en tanto alumnos incluso del programa experto en Data Science, como del máster, en ya querer saber cómo se monta un RAG para hacer cosas ellos con sus propios documentos. Así que te doy muchísimas gracias por haberlo metido aquí el 15 de octubre y que ha sido súper fácil trabajar contigo en todo el tema del material, de la elaboración, de elegir el tema y de ajustarlo. Muchas gracias a vosotros también por invitarme, que a todo el mundo le gusta hablar de lo suyo, así que yo encantado. Muchas gracias. Mil gracias. Y bueno, os voy a contar un poquito lo que es Datamecum para los que venís traídos aquí por Meetup. Es una escuela de formación en inteligencia artificial. Tenemos dos formaciones estrella. Una es el máster, que es donde se estudiaría la parte de RAG que va a ver hoy Pablo. De hecho, él es profesor del máster. En el temario veis que pasamos desde ya asumiendo conceptos de Machine Learning y de analítica avanzada de datos, se pasa por todos los modelos de Deep Learning, modelos de lenguaje, IA generativa, eh, aprendizaje reforzado profundo y finalmente, aunque he pasado muy rápido, aquí tenéis los contenidos con más detalle, se prepara un trabajo fin de máster que es individual por alumno, ¿vale? Nuestros másteres, nuestros programas están siempre con el objetivo de personas que quieren tener los conocimientos y que tienen una agenda bastante apretada por trabajo, por familia, por múltiples opciones y que no hay un seguimiento con exámenes, con trabajos que haya que entregar obligatoriamente, ¿vale? Eso significa también, además, que se pueden seguir tanto en directo. Las clases son viernes de 4 a 8 y sábados de 9 a 1, pero también se pueden ver las clases grabadas, porque el apoyo de los profesores es tanto durante la clase en directo como antes, durante y después de la grabación. Si tenéis alguna duda de este programa, pues podemos hablarlo directamente. Podéis pinchar en el botón de Te llamamos y ahí os comentaré y os contaré todas las dudas. Aparte del máster en Deep Learning, para las personas que empiezan de cero para coger las bases y los fundamentos, tenemos el programa experto en Data Science. El programa experto en Data Science cubre justo la parte que os he dicho antes, analítica avanzada de datos para entender bien cómo limpiar, organizar y procesar los datos, visualizarlos y tener un buen punto de partida para analizarlos con modelos de Machine Learning, ¿vale? Es un programa muy completo de 200 horas y solamente cuesta 1.295, ¿vale? Este programa lo hacemos 2 veces al año. Aquí veis que está todavía la edición porque hay gente que todavía se está apuntando porque han ido las primeras semanas de introducción a Python, a estadística, por eso todavía lo mantengo. Y hay una segunda edición que empieza el 16 de enero. El máster, por el contrario, solamente hay una edición al año y la siguiente empezará el 2 de octubre del 2026. ¿Vale? Aquí arriba, en la parte superior de la página web, podéis ver todo lo que hacemos en Datamecum. Fundamentalmente los webinars y eventos, que es por lo que habéis llegado a nosotros a través de Meetup. El calendario de Google Calendar que os podéis suscribir para recibir directamente en vuestro calendario la descripción de los eventos y fundamental, que lo estaba comentando antes con Ferran, en los recursos gratuitos tenéis acceso a los artículos y a los webinars, que esto os lleva a nuestra página de YouTube, donde están colgados, como va a ocurrir hoy, las grabaciones de todos los seminarios que hemos hecho hasta ahora, que veis que hay de todos los tipos, más técnicos, menos técnicos, vamos, hay una gran cantidad de seminarios para empaparse de qué va esto de la ciencia de datos. Así que ya sabéis un poquito más de Adame con los que no sabíais y os dejo con Pablo, que, que Pablo, tú te vas a presentar.
Sí, bueno, lo que quieras. Si tienes tú algo pensado, me No, no. me dejas saber. Yo creo que tú te presentas Genial. mejor para ver tu evolución, pero simplemente te voy a hacer una pregunta que casi siempre hacemos a las personas que empiezan, que es ¿cómo has llegado a la ciencia de datos? Pues bueno, yo llegué a la ciencia de datos un poco buscando profundizar en el tema de Machine Learning. Yo estudié la carrera de física y ya cuando estudiaba la carrera de física, yo me gradué en 2019, pues 2018 ya empecé a escuchar tema de redes neuronales, era un tema que me interesaba mucho y tal. Entonces, para el trabajo de fin de grado, de hecho, lo que hice fue ir a buscar a Emilio al despacho y decirle, hey, ¿podemos hacer algo de redes neuronales, algo que tenga que ver con física y tal? Entonces, como que hice un trabajo de fin de grado que lo que hacía era explorar el tema de las redes neuronales físicas, que en ese momento era un poco tema estado del arte en Deep Learning y tal. Y bueno, a partir de ahí yo tenía claro el máster que quería estudiar, quería enfocarme en ello y de ahí para adelante, para adelante, para adelante hasta el día de hoy. Muy bien. Y de los puestos que yo he visto que tienes un perfil mixto que has hecho en empresas más de consultoría, ahora en empresas más de... ¿Qué, Ujú. qué diferenciarías de estas dos opciones? Que el otro día justo me llamaba un alumno diciéndome, es que no sé si tirar por consultoría, no sé si tirar por ya meterme de lleno con los modelos. Vale, sí, a ver, un poco por contextualizar, yo estuve haciendo unas prácticas y posteriormente a media jornada, pero bueno, trabajando en una consultora japonesa que se llama NTT Data. Y ahora trabajo en una startup de Canarias, ¿vale? Haciendo, bueno, un proyecto eh, con el que trabajamos con inteligencia artificial generativa. Un poco la diferencia que más destaco yo es, sobre todo, entre una y otra, la organización, ¿vale? Porque en consultoría es verdad que está todo muy, muy, muy burocratizado. Tú haces lo que haces, tienes una función muy concreta y muy cerrada de lo que haces, ¿vale? Entonces, eso es muy cómodo para trabajar. Uy, cuánta gente de golpe. Muy cómodo para trabajar en ello porque estás muy especializado y no tienes que buscarte la vida ni sacarte las castañas del fuego de ninguna forma, pero por el contrario, pues tienes una visión menos horizontal de lo que es la especialidad en la que estás trabajando y te permite ser menos flexible a la hora de, pues, investigar nuevos contenidos, poder formarte en otros campos, etcétera. Entonces yo creo que es la mayor diferencia. La flexibilidad que te da una empresa que no es una consultora no te la da la consultoría como tal. Pero también la consultora te permite, pues normalmente participar en esos proyectos más grandes o más de renombre o con empresas así más grandes, porque son las que suelen aglutinar esos proyectos, pues porque por la organización que tienen, por el número de personas que son, suelen ofrecer unos servicios más baratos para las empresas que lo que tendría que asumir una startup en cuestión de costes. Entonces, un poco la diferencia que veo a la hora de trabajar en ambos sitios. Ujú. También, o sea, yo lo que le dije es que creo que pueden ser momentos complementarios de estar un tiempo en una consultora y luego meterte a cliente que vas a tener un punto de vista totalmente distinto. Y también en una consultora a veces tratas muchos más proyectos de puntos de vista distintos al ser empresas de diferentes sectores. No es lo mismo trabajar con una empresa pues como Ford como cliente que trabajar con una empresa que es fabricación, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, sí. Yo también recomendaría que, o sea, si no encuentras un puesto y tienes la posibilidad de moverte, explorar las dos opciones porque creo que es muy interesante y creo que hasta que no lo pruebas no sabes lo que te gusta porque es lo que comentas también, por ejemplo, o sea, si estás en una empresa, estás en cliente, tú vas a tener un puesto que pocas veces va a cambiar, digamos, de motivo de desarrollo a lo largo de los años. En cambio, una consultora, lo más normal es estás 6 meses, un año en un proyecto, luego saltas a otro, en ese proyecto de repente tienes contacto con un cliente o no, el cliente, pues yo trabajé con Bankinter, trabajé con Iberia, con Microsoft también hicimos alguna cosa, me refiero al final vas tocando diferentes contextos y vas viendo las particularidades que tiene cada proyecto en sí. Entonces es un poco, también es interesante ese mundo, entonces es algo a valorar también. Perfecto. Pues muchas gracias por tu feedback. Se lo pasaré directamente con vídeo y grabación incluida. Genial, Y nada, arrancamos. Que muchas gracias a todos los que estáis en directo de nuevo, que ahora sois un grupo mucho más numeroso. Mil gracias. genial. Vale, pues previo a empezar el seminario quería un poco pedir, aquí está la función de levantar la mano y tal en Zoom, porque quería saber cuántos
tenéis Sí. un poco de background o contexto de lo que es, pues, sistemas RAG, modelos de lenguaje y tal, para ser más o menos específico en lo que es la parte teórica. Entonces, si podéis levantar la mano o reaccionar los que sí que tengáis, para yo hacerme una idea más que nada, ¿eh? de, de cómo llevar la narrativa. Mira, Vale. Sergio levanta muchas manos. Vale, vale. Más o menos, vale. Vale, pues seré un poco más explicativo en esa parte porque veo que la mayoría no tiene mucho contexto, entonces trataré de hacer un poco una introducción un poquito más extensa. Vale, pues si os parece bien, comparto pantalla de lo que es la presentación y vamos para ello. A ver. Compartir. El ciego no lo veo. Ah, que está en verde aquí. Esto de usar Teams de normal y ahora usar Zoom. Vale, a ver. Vale, creo que deberíais estar Sí, viéndolo, sí, confirmando. se ve. Vale, bueno, básicamente he titulado este webinar un poco como había dicho Ruth, ¿vale? RAG desde cero, cómo construir, probar y desplegar tu propio sistema. Entonces, la idea del webinar es un poco hacer un repaso sobre qué es un RAG, cómo implementar un RAG en local, las particularidades que tiene a nivel de código, las diferentes opciones que tenemos para implementarlo, cosas a tener en cuenta cuando lo implementamos, en qué casos tiene sentido y no tiene sentido implementar un RAG, y luego comentar cómo llevar este RAG de un entorno local de prueba en el que yo trasteo a un entorno productivo, es decir, desplegar esta solución en la nube y pues todas esas consideraciones que cuando trabajamos en local no son tan relevantes, pero cuando desplegamos un proyecto a nivel de producción pasan a ser tremendamente relevantes a la hora del código, ¿vale? Sobre todo lo he enfocado a nivel de consideraciones generales, pero sobre todo de código, que es al final somos desarrolladores, ¿no? O queremos ser desarrolladores, entonces creo que es un punto de vista que hasta que no te pegas dos o tres veces de cabeza contra el muro de productivizar una solución, no te das cuenta de todas las cosas que implica. Entonces, por empezar con la parte teórica, ¿vale? Bueno, quería comentar un poco qué es el RAG. Entonces, visto la encuesta rápida que he hecho, voy a detener un poco más aquí. Básicamente, bueno, todos conocemos los modelos de lenguaje. El que no lo conozca vive bajo una piedra ahora mismo. Y los modelos de lenguaje, como sabemos, tienen virtudes y defectos, ¿no? Uno de los defectos más achacados a los modelos de lenguaje es las conocidas como alucinaciones. Seguramente habéis escuchado esta palabra alguna vez, pero por si acaso no la habéis escuchado, es cuando un modelo de lenguaje te da una información que no es verídica. No es verídica por lo que sea, porque los datos con los que ha sido entrenado no son correctos, porque trata de inferir una respuesta que no tiene los datos y por lo tanto, en vez de decir que no sabe algo, trata de darte una respuesta porque así ha sido entrenado, bueno, por diferentes causas. Entonces, para prevenir estas alucinaciones o estas malas respuestas de los modelos de lenguaje, una de las primeras técnicas que salió es el RAG. En inglés, Retrieval Augmented Generation. ¿Qué es esto? El RAG consiste en proporcionar al modelo de lenguaje un contexto de manera externa a lo que es el conocimiento del propio modelo, de forma que este contexto enriquezca la respuesta y nos permita proporcionar una solución para el usuario mucho más centrada y verídica y sin tener que preocuparnos por si la información que está dando o la formación con la que se ha entrenada es buena o no. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, el proceso esquemático que sigue un RAG es el usuario hace una consulta, como cuando tú escribes en ChatGPT. Entonces, yo, esa consulta del usuario, previamente a pasársela a mi modelo de lenguaje, lo que hago es ver qué información de la que tengo yo en mis bases de datos podría ser relevante para ayudar a mi modelo a contestar a la consulta del usuario. Entonces, cuando localizo dicha información por diferentes procesos, como podrían ser pues, búsquedas en bases de datos vectoriales, búsquedas en bases de datos SQL, búsquedas documentales, bueno, cualquier búsqueda en una base de datos de cualquier tipo, lo que hago es proporcionarle al modelo de lenguaje la consulta del usuario junto con esta parte de información relevante para así nutrir la respuesta que pueda dar. Porque no es lo mismo
que yo pregunte, por ejemplo, como veremos posteriormente, sobre un número de teléfono o una dirección de email a un modelo de lenguaje en crudo. Entonces, en el entrenamiento del modelo de lenguaje tendría que haberse especificado cuál es esa dirección o cuál es el teléfono, que si yo esa dirección, ese teléfono la recupero y se la paso para la respuesta, para que elabore la respuesta, ¿vale? Entonces, un poco el porqué del RAG y el por qué nace y cómo funciona. Entonces, qué puntos fuertes tiene? Como hemos comentado, pues obviamente la adaptación de respuestas del modelo a nuestra propia información, ¿de acuerdo? Porque al final lo que hacemos es pasarle al modelo la información que nosotros queremos que responda frente a la consulta del usuario. Por ejemplo, si yo soy un profesor y quiero montarme un sistema de estos para que mis alumnos me tengan en casa 24/7, ¿de acuerdo? Esto que a Emilio seguro le encantaría. Me monto un sistema de estos, así no me dan por saco, pues yo quiero que lo hagan con mis apuntes, no que el modelo de lenguaje tire de lo que buenamente vaya encontrando en Google y tal. Entonces, lo que hago es nutrir esas respuestas, posibles respuestas del modelo de lenguaje con la consulta del usuario y mis apuntes. De modo que las respuestas sean basadas en mis apuntes y no en el conocimiento previo. Por otro lado, como he comentado, la disminución de alucinaciones, que fue el principal motivo por el cual se desarrollaron este tipo de técnicas. Y por último, tener las respuestas actualizadas. ¿Por qué? Porque como sabéis, al final un modelo de lenguaje es un modelo de inteligencia artificial que está entrenado con unos datos específicos, no es magia. Y por lo tanto, para entrenar con unos datos específicos necesitas, tienes una fecha para recolectar esos datos, lo que se llama el cutoff, ¿vale? Entonces, normalmente los modelos, si os metéis en las especificaciones, suelen tener indicadas hasta qué fecha, o sea, hasta qué fecha máxima son los documentos de los cuales se les ha nutrido. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, creo que Gemini ahora mismo los últimos modelos tienen enero de 2025. ¿De acuerdo? Pues entonces, todo lo posterior a 2025 no está dentro del conocimiento del modelo. Entonces, son datos que si preguntamos por ellos, es posible que el modelo alucine. Ahora hay otras técnicas para que esto no pase online. Por ejemplo, se realizan búsquedas en motores web y derivados, pero si nosotros tenemos una implementación local con un modelo en local, el cut-off date es algo que nos va a marcar este tipo de consultas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez explicado qué es el RAG y cómo funciona, me gusta hacer normalmente una distinción de qué es el fine-tuning, cómo se diferencia del RAG, porque normalmente cuando trato de explicar esto veo que hay un poco de malentendido, de conceptos que se montan unos de otros, ¿vale? Y que se mezclan. Entonces, ¿qué es el famoso fine-tuning del que mucha gente habla? Pues el fine-tuning básicamente es, una vez tengo yo un modelo entrenado, ¿no? Hacer un post-entrenamiento de este modelo, es decir, modificar los pesos o los parámetros del modelo con una serie de datos, de modo que ese modelo que yo estoy modificando contiene en su conocimiento interno los datos que yo le estoy proporcionando, ¿de acuerdo? Recordemos que el RAG en ningún momento yo modifico el modelo, sino que yo le paso información para nutrir la respuesta y para enriquecer la respuesta, pero yo en ningún momento estoy tocando el modelo lo dejo exactamente igual, en el fine-tuning no, ¿vale? Esa es la mayor diferencia entre una y otra. Cada enfoque tiene sus virtudes y sus defectos, ¿de acuerdo? A nivel de coste de computación, a nivel de mm, tiempo que se tarda en obtener uno u otro, a nivel de implementación, facilidad de implementación. Y cada enfoque tiene su caso ideal en el que desarrollarse, ¿de acuerdo? Pero básicamente que quede bastante claro que el fine-tuning es una técnica que cambia los pesos del modelo. El conocimiento no es dinámico como puede llegar a ser en el rack, sino que se mantiene con un conocimiento estático, ¿de acuerdo? Y es computacionalmente costoso porque no podemos hacerlo como con el RAG a partir de una API o derivado, sino que tenemos que tener un modelo, tenemos que entrenar un modelo y tenemos que correr ese modelo, ¿de acuerdo? Entonces puede ser a los niveles que se requiere hoy en día, las aplicaciones de procesado de lenguaje natural, que se tenga esa calidad en las respuestas puede ser muy, 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 muy costoso. O sea, yo he estado viendo un poco precios y tal de cara a la empresa y ya os digo que alquilar la cantidad de GPU necesaria como para correr un modelo decente a nivel de producción es algo que hay que ahorrar un poco para ello, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Vale, entonces un poco, una vez explicado qué es el fine-tuning, como el objetivo del webinar era un poco montar un Ragen local y luego productivizarlo,
vamos a pasar directamente a lo que es un ejemplo de implementación del RAG, ¿vale? Con cada parte y explicándolo un poquillo. Básicamente el RAG que voy a implementar hoy en la demo es un RAG que extrae su información de una base de datos vectorial. ¿Qué es una base de datos vectorial? Una base de datos vectorial es un tipo de almacenamiento de datos donde nosotros, digamos, la unidad mínima de almacenamiento es un vector. Ese vector, ¿vale? Normalmente suelen ser los famosos embeddings. Un embedding es una cadena de texto o una secuencia de tokens más bien que se han convertido a un vector denso de las dimensiones que toque. ¿Por qué hacemos esto así? Normalmente en procesado en el lenguaje natural, previamente lo que pasaba es que lo que se hacía eran búsquedas léxicas o por coincidencia de palabras, había distintas métricas para tratar de localizar componentes de texto que cuadrasen con la pregunta del usuario. Por ejemplo, pues si la pregunta del usuario contiene la palabra plátano y la palabra pera, pues voy a buscar en mis documentos trozos de mis documentos que contengan esas palabras y entonces voy a suponer que está relacionado, ¿vale? Entonces, en esta búsqueda léxica lo que se perdía era el significado semántico de las palabras. Al final, manzana y plátano son palabras muy distintas, pero pertenecen a contextos muy similares, que es la fruta, pero no hay ninguna manera de juntarlos a nivel léxico. Para esto nace el tema de los embeddings. Los embeddings no es otra cosa que, bueno, realmente la tokenización, que es el paso previo al embedding. Los tokens, ¿vale? Que es esa traducción de palabra a número, nacen para tratar de acercar estos conceptos que léxicamente son muy diferentes, pero semánticamente son similares. Entonces, yo normalmente, como numerito, le daré un numerito similar a una palabra que se parezca a otra, aunque sea muy diferente. Por ejemplo, caballo y yegua estarán cerca, ¿no? A nivel numérico en una tokenización, pero si hablamos de caballo y plátano, como decía antes, pues estarán lejos en esa tokenización, ¿de acuerdo? Aparte hay otras reglas para asignar los números, pero básicamente esto. Entonces, esa secuencia de tokens se pasa a un vector y esto es lo que se almacena en esta base de datos vectorial. De modo que cuando el usuario realiza una consulta, yo esta consulta la paso a vector y veo qué vector de todos los que tengo almacenados de mis documentos se acerca más, digamos, está más cerca del vector que ha entrado como consulta del usuario. Entonces, a partir de ese proceso, obtengo el número de vectores que yo considere más similares, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 3, depende de la solución, como veremos posteriormente, y esos vectores son los que tienen como metadata guardada el trozo de texto al que corresponden. Entonces yo lo que estoy haciendo es recuperar, en esencia, los cachos de documentos que pueden tener relevancia respecto a la consulta del usuario que estoy recibiendo. Entonces esos cachos de documentos, como vemos en el esquema, lo pasamos como contexto y el prompt que generamos para el modelo de lenguaje es una combinación de mi prompt de sistema o tal que yo le quiera poner, la consulta del usuario y este contexto que yo obtengo de mis documentos guardados en mi base de datos vectorial. Con lo cual, con todo esto envío el prompt y mi modelo de lenguaje genera una respuesta para el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, este es el esquema básico de un RAG, ¿vale? Lo más básico que hay y lo más famoso, con una base de datos vectorial. No necesariamente un RAG está compuesto por una base de datos vectorial, es decir, o sea, un RAG simplemente es este proceso de nutrir una respuesta. No tiene por qué ser a partir una base de datos vectorial, puede ser a partir de una base de datos no SQL, a partir de una base de datos relacional. Pasarle un documento directamente también es RAG, ¿vale? Lo que es nutrir, o sea, es enriquecer la respuesta a partir de un contexto. Fin. Entonces, para hacer esta implementación en local he seleccionado distintas tecnologías que me parecen útiles, ¿vale? En primer lugar, para el modelo de embedding, que es el modelo este que transforma de cadena de texto a vector para guardarlo en la base de datos vectorial, he escogido Gina Embeddings V2 base español, que básicamente lo que es un modelo de embedding que ya tiene un tiempo, pero bueno, especializado en castellano, ¿vale? Luego, para la implementación de la base de datos vectorial he escogido Chroma porque permite hacer una implementación en local bastante sencilla y sin mucho coste, ¿vale? Se basa en SQLite, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante óptima, sobre todo en local. Y para el modelo de lenguaje he decidido no usar una API, sino que montarlo en local, un poco para introducir el tema de Oyama, que me parece bastante interesante. Oyama lo que es una especie de
repositorio de modelos de lenguaje, algo parecido a lo que es Hugging Face, ¿de acuerdo? Donde yo puedo, pues tengo varios modelos de lenguaje y yo puedo descargar dicho modelo de lenguaje y ejecutarlo a través de Oyama. En este caso, lo que he usado es el Gema 3.1b porque mi ordenador no, no da para mover mucho más, ¿de acuerdo? Pero bueno, para la demo nos sirve. Cambiad este Gema 3.1b por cualquier modelo de lenguaje que queráis. El funcionamiento va a ser el mismo a efectos teóricos, ¿vale? Lo que pasa que la respuesta, pues obviamente, cuanto mejor sea el modelo de lenguaje, pues mejor será la respuesta, obviamente. Entonces, si os parece bien, voy a pasar a compartir el visual, ¿vale? Y arrancamos con la demo. Entonces, lo seguís viendo, ¿verdad? No he perdido yo. Se ve, Bueno, se ve. espera, lo que no me veo soy yo porque no sé si se me va a ver. Antes tenía la pantalla en blanco, mi visual es en negro. Bueno, lo siento. Vale, a ver. Vale, para empezar, ¿qué componentes tenemos en un RAG, ¿no? Como hemos comentado, en un RAG tenemos la parte de la consulta del usuario, la parte de consultar con esa input del usuario nuestra base de datos vectorial, recuperar los trozos de texto relevantes, introducirlos en el prompt y obtener la respuesta del modelo de lenguaje final, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece bien, vamos a ir un poco paso por paso viendo cómo esto se traduce en el código y pues si en algún momento hay algún tipo de duda así rápida que no entendéis del código, me decís, aunque es algo bastante sencillo, ¿vale? Creo, lo he hecho bastante simple. Vale, bueno, el fichero central en el que se basa todo es este app.py, ¿vale? Que simplemente es un poco una interfaz visual para hacerlo más amigable la demo de después. Pero nada, esto lo he montado con Streamlit, ¿vale? Que no sé, bueno, para dar contexto es un poco una librería en Python que sirve para montar interfaces visuales. Entonces, aquí tenemos un fichero de configuración donde yo le especifico el modelo está en el .env, ¿vale? Que es este Oyama Model. En Oyama lo voy a enseñar, a ver si... En Oyama nosotros tenemos aquí, no sé si me abrirá la terminal, porque una vez lo ejecutas de primeras no siempre te la abre, pero te la guarda en el path, ¿vale? Entonces, a priori, nosotros deberíamos desde aquí, bueno, después de todo esto que no sé qué pasa, Oyama run. Vale, como veis, lo que he hecho aquí es simplemente activar el modelo de lenguaje para que empiece a correr en mi dispositivo. He hecho directamente porque yo el modelo de lenguaje ya lo tengo descargado, ¿de acuerdo? Si no, no recuerdo bien el comando que era para obtenerlo, pero bueno, está por ahí. Primero habría que descargarse el modelo y luego ejecutarlo, ¿vale? Porque los modelos de Machine Learning, como sabréis, pero voy a hablar particularmente de los modelos de lenguaje, o sea, contienen muchos pesos. En este caso, este modelo de lenguaje contiene 1 billón de pesos. Entonces, por un lado está la parte de descargarlo, la parte de obtener esos pesos, ¿vale? Y por otro lado está la parte de cargarlo en mi GPU, en mi memoria de acceso rápido, para poder ejecutar cuando yo tengo un input y que me dé un output, ¿no? Entonces, una vez ya tengo funcionando el modelo de lenguaje, bueno, aquí podemos preguntarle cosas, como por ejemplo, voy a preguntar esto para posteriormente tener un ground truth de lo que sería este modelo de lenguaje sin RAG, ¿vale? Entonces le vamos a preguntar cuál es el teléfono del ayuntamiento de Valencia, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, nos comenta aquí que el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que el nuevo teléfono de la oficina municipal es el 109. Y nos da una especie de URL que miedo me da meterme porque por experiencias anteriores los modelos de lenguaje no suelen atinar mucho. ¿Vale? Entonces, esto es un poco para contextualizar el RAG que vamos a hacer. El RAG que vamos a hacer va a ser como si fuese para funcionar para el Ayuntamiento de Valencia, ¿de acuerdo? Imaginad que nosotros trabajamos en el Ayuntamiento de Valencia y nosotros queremos poner pues un bot para una atención al cliente, ¿no? Un poco de información general. Entonces, bueno, he recabado un poco de info, ¿vale? El nombre oficial, el correo electrónico, número, horario de atención al público,
como veis, bueno, ya empieza un poco a oler feo la respuesta que nos ha dado el modelo de lenguaje, pero bueno, vamos a obviar esto, ¿no? Bueno, servicios principales, un documento un poco tonto, ¿vale? Pero para ponernos en un caso de uso que creo que es más fácil de entender todo. Entonces, partiendo de esta base, nosotros lo que vamos a hacer es montar nuestro sistema RAG, ¿no? Vale, entonces, la primera pregunta que se nos viene a la mente, ¿cómo hago que esta información sea accesible para el modelo de lenguaje? ¿Le paso el PDF directamente? ¿Lo paso a un TXT y se lo paso? O sea, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, lo que hay que hacer es montar nuestra base de datos vectorial. Para ello tengo aquí un notebook que si alguien lo necesita se lo puedo pasar cuando termine el seminario, donde explico un poco el proceso mediante el cual nosotros subimos documentos a una base de datos vectorial, ¿vale? Voy a ir un poco por encima explicando y si tenéis alguna duda me decís. En primer lugar, lo que hacemos es extraer el texto de lo que es el documento PDF, ¿vale? Para esto hay distintas librerías, como en este caso he escogido PyMu PDF for LLM, ¿vale? Que si no recuerdo mal lo devuelve en Markdown, que puede llegar a ser algo útil por el tema de jerarquías de títulos y subtítulos y tal. Entonces, una vez creamos la función, nada, extraemos el código y una vez, o sea, el código, el documento, y una vez tenemos el documento entero, nosotros podríamos subir ese documento, o sea, ese TXT, lo podríamos codificar, pasar a un vector y subirlo a nuestra base de datos vectorial. No habría ningún problema. ¿Qué pasa? Nosotros, toda la información que contengamos en el texto va a tener que ir traducida a un vector de n dimensiones. Yo qué sé, imaginaos que las dimensiones del modelo de embedding son 1032, ¿vale? Tenemos 1032 numeritos que definen la información textual que yo tengo. Entonces, como podéis imaginar, cuanto mayor sea el documento que yo quiero embeber en esa cantidad de numeritos, pues peor va a ser la descripción que den esos números del documento. Entonces, normalmente lo que se suele hacer, pese a que el modelo tenga mucha capacidad de parámetros, o sea, de tokens de entrada, lo que se suele hacer es trocear el documento. En este caso, bueno, los trozos se llaman chunks. En este caso, lo que hacemos es trocear el documento por las secciones, ¿vale? ¿Por qué? No hay una forma correcta de trocear un documento. Cada documento tiene una naturaleza distinta. Podemos escoger una técnica básica, como podría ser generar chunks de texto que tengan lo que se llama overlap, que es que compartan un poco del chunk de arriba y un poco del chunk de abajo para no perder contexto. Podríamos hacer un small to big, que es generar chunks pequeñitos que contengan en metadata trozos más grandes para que la recuperación no pierda tampoco contexto. En este caso, viendo este documento que está muy segmentado por secciones, lo que consideré que era el mejor approach para que la solución fuera lo mejor posible era pues dividirlo en esas secciones, introducir sección por sección los párrafos en la herramienta. Entonces, nada, generamos los chunks de texto, ¿de acuerdo? Simplemente, aquí, bueno, aquí hay distintos métodos y estos serían un ejemplo de cómo quedaría el chunk, ¿vale? Si vemos aquí, aquí tenemos documento informativo para el cliente, Ayuntamiento de Valencia. Esto, por ejemplo, que es un título y un subtítulo, yo en la técnica de split de chunks lo que he hecho es mantenerlo en todos los chunks, de modo que todos tienen esa información por si yo en el futuro meto otros tipos de documentos, que esto siempre esté presente en el chunk por si aporta algo de contexto a la hora de hacer el retrieve. Entonces, nosotros tenemos aquí, pues, información general y aquí tenemos el trozo de texto que corresponde con la sección de información general, ¿vale? Como vemos aquí, hasta horario de atención al público, pues aquí va hasta horario de atención al público, ¿de acuerdo? Y así con todas y cada una de las secciones del documento. Aquí lo que hago es guardar los esto en un pickle, simplemente para facilidad. Y una vez tenemos ya nuestro documento troceado, lo que hacemos es pues, generar esta base de datos vectorial. Cuando nosotros creamos una base de datos vectorial, es importante especificar el modelo de embedding que vamos a usar. ¿Por qué? Porque cada modelo de embedding, como he comentado, tiene unas dimensiones específicas. Entonces, yo no puedo usar un modelo de embedding para codificar unos documentos y otro para codificar otra, porque me lo va a dar en dimensiones distintas y por la operación que hago para buscar esos vectores no es compatible, porque lo que hacemos es un producto escalar.
¿vale? Bueno, no, bueno, depende, un producto escalar o hacemos, o calculamos el ángulo entre los vectores, pero básicamente necesitamos que la dimensión sea la misma para poder realizarlo. Entonces, nada, creamos la base de datos vectorial y especificamos la métrica con la que queremos que nuestros vectores sean recuperados. En este caso es la distancia coseno, que es la que más se utiliza en bases de datos vectoriales. Una vez tenemos la base de datos y el namespace, que es una partición de lo que es la base de datos vectorial creada, simplemente subimos los documentos uno a uno a la base de datos con un ID. En este caso los IDs lo que he puesto es Info Cliente Ayuntamiento de Valencia y les he puesto un serial y pues los subimos. Entonces aquí pues tenemos el contenido, ¿vale? Estos serían pues los primeros cinco que aparecen. Esto está truncado, pero bueno, como veis, uno de los chunks es el de información general, el siguiente es el de estructura organizativa, que sería el siguiente punto que venía del documento, y así sucesivamente. Y bueno, aquí he puesto un borrado por si os pasaba el notebook que supierais borrar una base de datos, por si acaso. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto, ya a priori, pues tenemos todos los elementos individuales que necesitamos para componer nuestra aplicación. Tenemos la base de datos vectorial, tenemos el modelo de lenguaje y nos falta unirlo un poco todo, ¿no? Entonces, para eso, aquí tenemos, bueno, he creado un par de clases que son la de la función de embedding y la de la base de datos. ¿Por qué? Nosotros necesitamos la función de embedding para traducir esa input del usuario a un vector válido a comparar con los vectores que acabamos de generar. Si nosotros no especificamos la función de embedding que queremos usar y que sea la misma que hemos usado para generar los vectores, vamos a tener este problema de que no vamos a poder efectuar la búsqueda o la búsqueda va a ser mala. Aunque coincidan dimensiones, la tokenización y la posterior vectorización no va a ser algo que cuadre, ¿no? Entonces, simplemente por aquí tenemos la clase de la función de embedding y por aquí tenemos la clase de hacer las consultas a la base de datos, ¿vale? Bueno, aquí es la definición de la base de datos y esta es la función que hace las consultas. Nada, es un query docs, ¿vale? Esto es algo de Chroma. Se hace la consulta de los documentos y se le pasa pues el texto que queremos que a partir del cual se haga la consulta y nos devuelve un número de textos X. En este caso, yo tengo especificado que me devuelva dos fragmentos de texto porque lo quiero así, porque considero que es así. Luego esto lo podéis cambiar, dependiendo de la solución, va a ser útil que nos devuelva más o menos. Cuanto más fragmentos de texto le paséis al modelo de lenguaje, más posibilidad hay de que enriquezca la respuesta, pero más turbio se vuelve todo, porque le paso más información que puede ser contradictoria, puede ser mala, puede ser confusa. Entonces, lo mejor es encontrar un poco un equilibrio en mi implementación y eso es totalmente dependiente de la implementación que hagamos. Vale, y bueno, o si queréis un poco, os enseño el prompt, así como es un poco un prompt bastante tonto. Es un poco, eres un chatbot especializado en responder consultas sobre el Ayuntamiento de Valencia. Le paso los trozos de documentos que son relevantes y por último le paso la consulta del usuario. ¿Vale? Sí, es algo bastante sencillo. Entonces, nada, por aquí. Esto es un poco más lioso porque está la parte de Streamlit un poco mezclada, pero básicamente esto es todo para inicialización y tal, pero básicamente si existe una entrada del usuario, lo que hacemos es añadirlo a lo que es el contexto de la conversación, ¿vale? Y pasar dicho contexto junto con el mensaje. Y nada, hacemos la query, o sea, instanciamos la base de datos, obtenemos los documentos relevantes. Bueno, aquí en Relevant Docs no solo te devuelve los documentos, te devuelve los documentos, IDs, etcétera. Entonces hay que obtener los textos de los documentos, llamamos al modelo de lenguaje y obtenemos una respuesta del modelo. Entonces, para comprobar que no os miento, tengo aquí la interfaz, ¿vale? Entonces le podemos preguntar cuál es el teléfono. Vale. Entonces, nosotros hacemos esta pregunta, va a ir un poco lento porque lo estoy corriendo en local, ¿vale? Y como he comentado, mi ordenador pues da para lo que da. Pero si nos venimos a la terminal, al output, bueno, con esto ya me ha encendido, no sé si aquí, vale. Vale, típico esto. Vale. Entonces, lo que está pasando aquí es identifico la base de datos, llamo a la base de datos, codifico mi input del usuario a un vector con el que puedo buscar los documentos relevantes, cojo los documentos relevantes, se lo paso al modelo de lenguaje junto con la consulta del usuario. ¿De acuerdo? Entonces,
Aquí nos comenta el teléfono de contacto del Ayuntamiento de Valencia, es más 34 963 52 54 78. Puedes encontrar más información en la página web oficial. O sea, ante un modelo de lenguaje idéntico en un caso y otro, como vemos, esta información es totalmente distinta a la respuesta que nos ha dado en caso de usar bueno, esto es típico bug de visual de la esta, pero bueno, la respuesta que nos habíamos dado recordamos que era esta, ¿de acuerdo? Que era el Ayuntamiento de Valencia anuncia un nuevo teléfono a la oficina municipal 109 y si nos metemos al enlace, no sé ni si existirá. A ver, inicio de teléfono nuevo. Si existe, mira, error no encontrado, ¿de acuerdo? Se ha inventado la URL, se ha inventado el teléfono. Entonces, vemos que nuestra calidad de la respuesta ha mejorado enormemente con un modelo de lenguaje que no hemos cambiado. Por lo tanto, efectivamente, el RAG es algo tremendamente útil en este tipo de aplicaciones, ¿no? Al final, hemos asegurado que nuestra respuesta sea veraz, que sea concreta, le hemos dado un estilo que nosotros queríamos y si vamos al documento, por si acaso, entiendo que no os acordáis y no penséis que os miento, eh, efectivamente, aquí tenemos que el número de teléfono es 963-525478, como podemos comprobar aquí, 963-525478, y que o sea, podemos encontrar más información en la página web oficial www.valencia.es. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco lo que sería un sistema RAG, cómo funciona y las virtudes que tiene frente a usar un modelo de lenguaje en crudo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto de esto o queréis que pasemos directamente con la parte de las consideraciones, la productivización y todo esto. No sé cómo, Ruth, lo quieres hacer tú, si quieres que pase directamente y al final se comenta o... Yo Bueno, simplemente tenía una preguntita. Ah, bueno, nada, nada. dale, Ricardo. Hola Pablo, nada, es Hola. comentarte simplemente una pequeña aclaración. O sea, tú al modelo de lenguaje lo que le estás enviando es la pregunta del usuario y el texto donde está la respuesta para que el modelo de lenguaje, todo en un mismo prompt, para que el lenguaje lo coja y diga, pues esto es. Eso es, justo. Sí. O sea, no sabes si le vas a enviar la respuesta porque es un poco. O sea, tú esperas enviarle la respuesta o algo que le ayude a generarla y es el modelo de lenguaje el que tiene que identificar de lo que le estás Sí, enviando si está la exacto. respuesta o no está la respuesta. Pero sí, sí, tal cual lo has descrito, tal cual. Es lo que pretendemos con esto del RAG, enviarle la respuesta para asegurarnos de que la información que está dando es válida porque nosotros hemos verificado que en esa base de datos hay información válida y coherente. ¿Sabes? Entonces es un poco el enfoque de lo que sería el RAG. Sí, sí, Vale. sí. Muy bien, gracias. Perfecto, nada. Vale, Una pues preguntita, ya queda abierto la veda. Eh, Muchas gracias, Pablo, por tu explicación, muy claro todo. Tenía una. Últimamente, cuando utilizas un modelo, ya se pueden crear proyectos donde subes la documentación que te ayuda a generar la consulta. ¿Está relacionado esto de los RAG justamente con subir documentos a los proyectos estos de los modelos? Pues depende de la solución con la que te encuentres. Hay empresas muy apañadas que sí que efectivamente lo que hacen es tener una base de datos vectorial y te generan esa partición de la base de datos donde te suben esos modelos y entonces ya lo puedes consultar. Pero hay otras empresas que, esto está bien informarse, que lo que hacen directamente es cojo el documento, lo paso a un TXT y te lo voy a cascar en el prompt que le envío al modelo de lenguaje, lo uses o no lo uses. Lo que hago es meterte toda la información de golpe, aprovechando que hay modelos de lenguaje que admiten un montonazo de contexto. De hecho, Gemini llega hasta 1 millón. ChatGPT, yo creo que la última versión que lanzó también llegaban hasta 1 millón simplemente porque no le ganasen los otros. O sea, pero cuanto más aumentamos la longitud del prompt, está demostrado que se pierde calidad en la respuesta. Porque por el mecanismo de atención que tienen los transformers, al final, cuanto más token le llega, no puedo priorizar todos los tokens que tengo, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, puede estar relacionado, pero si vais a usar algún tipo de herramienta de este tipo, es mejor asegurarte de cómo funciona por detrás para saber si efectivamente lo que se está haciendo es un RAG o un RAG con base de datos vectorial bien organizado y tal, o si simplemente te están metiendo los documentos extraídos en el prompt que le envía el modelo de lenguaje. Vamos, cristalino, la respuesta. Muchas gracias. A ti. Pablo, tenemos una pregunta más, pero Pasamos y luego al final lo resolvemos. Perfecto, perfecto. perfecto. Vale, entonces, volviendo a esto, se me va a poner desde el principio. Perdón. Vale, vale. Volviendo a lo que es el tema del seminario, una vez construido un sistema RAG, pues yo qué sé, pensamos que está genial esto, muy bien, lo puedo trastear en local, qué guay, pero esto,
cómo tiene un impacto real en mi negocio o en mi desarrollo, o cómo puedo yo traducir esto a que los usuarios puedan ser partícipes de lo que yo acabo de desarrollar, ¿vale? Entonces, para ello no es tan fácil como simplemente darle un botón, aunque en algunas plataformas sí, están habilitadas para ello, pero mi código también tiene que estar preparado para este despliegue. Entonces, he querido hacer un poco hincapié en lo que considero que son los 5 pilares a la hora de programar y que tienes que tener en cuenta cuando vas a productivizar una solución. ¿De acuerdo? Entonces, los he nombrado escalabilidad, generalización y robustez, monitorización y login, seguridad y costes y recursos. Esto creo que son las 5 cosas a tener en cuenta cuando yo voy a productivizar un proyecto. En primer lugar, la escalabilidad hace referencia a que la solución debe ser utilizable por un número n de usuarios de manera simultánea. Es decir, yo tengo que ser capaz de dar servicio a muchas personas a la vez. Entonces, mi aplicación debe estar montada de modo que las ejecuciones de dicha aplicación sean paralelas. Es decir, yo no puedo hacer que una persona se espere a que otro termine de ejecutar el script en el que está pasando para empezar a desarrollar, porque imaginaos los tiempos de espera lo que serían si de repente tengo 10, 20, 1000, 50.000, ¿vale? Entonces, para ello, debemos cambiar un poco el chip en la programación, ¿vale? Cuando hablamos de escalabilidad. Habría que, por un lado, identificar las variables que pueden cambiar de un usuario a otro. Por ejemplo, si estamos trabajando con parámetros como pueden ser el tono de la conversación. Vamos a ponernos en la aplicación que he puesto yo del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Imaginaos que para la aplicación del Ayuntamiento de Valencia yo exijo que para usarlo te registres, ¿no? Y me des tu nombre, tu correo para poder contactar contigo, para tutearte, un tono más cercano, en qué tono quieres que te hable. Entonces, todos esos parámetros que yo en mi desarrollo los tengo simplemente hardcodeados, los tengo puestos, cuando yo desarrollo una aplicación tienen que venir como input del usuario también. Entonces, hay que identificar bien todas las variables que pueden cambiar de usuario a usuario para ponerlas como tal en el código. Por otro lado, también es importante externalizar el almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo cuando despliego una aplicación, eso va desplegado en lo que es como en una especie de máquina. Entonces, esa máquina no para de correr. Yo normalmente doy servicio 24 horas. Yo no apago y enciendo como mi ordenador. Yo no reseteo la memoria de esa máquina. Todo lo que mantenga en memoria, si yo no lo gestiono, no lo borro, va a ir apilándose una cosa tras otra y va a ir aumentando la ocupación de esa máquina y empeorando la velocidad de mi servicio. Entonces hay que tener o una muy buena gestión de la memoria o, por otro lado, externalizar el almacenamiento, montar bases de datos, pues yo que sé, DynamoDB, hacerlo en S3 o en Azure Blob o lo que sea. Digamos que tener almacenamientos externos a mi aplicación de los cuales coger dichos datos, pero que no estén dentro del servicio. Y por otro lado, lo que comentaba un poco al principio, el tema de paralización y ejecuciones. Aquí al final comento el tema del CI/CD, que luego ahondaré un poco más, que es Continuous Implementation, Continuous Deployment, que lo que hace referencia es a que cuando yo hago un desarrollo, ¿de acuerdo? Yo tengo que ser capaz de traducir ese desarrollo que yo estoy programando en el servicio que he desplegado. Entonces, esta práctica lo que consiste es en, a medida que yo voy integrando y voy sacando funcionalidades de mi aplicación, esas funcionalidades las voy desplegando, las voy integrando en mi aplicación que tengo desplegada. De modo que se da como un flujo constante de desarrollo, implementación, de modo que mi aplicación nunca está desactualizada, ¿de acuerdo? Vale, pasando al tema de la generalización, esto es un poco obvio, ¿vale? Pero la solución debe funcionar ante cualquier input del usuario. Y os aseguro que los inputs de los usuarios son lo más creativo que os podáis echar en cara. O sea, no os hacéis una idea de la cantidad de cosas que tú piensas. Es imposible que una persona le pregunte a esta aplicación diseñada para esto, cómo hacer X cosa o qué hago si me puedes diseñar un plan para... Lo hacen, de verdad que lo hacen. Entonces, mi recomendación cuando diseñéis un proyecto es que tengáis una persona totalmente externa al desarrollo o parcialmente externa, ¿vale? Que igual esté en vuestro equipo, que sepa de lo que es, pero que no esté participando en el desarrollo, que pruebe la aplicación, porque cuando nosotros probamos tenemos un montón de sesgo a la hora de ejecutar pruebas, ¿vale? Sabemos ya cómo hablarle, sabemos ya qué me sabe decir, qué no me sabe decir, y aunque queramos salirnos de ese molde, es que no somos capaces, o sea, de verdad que no somos capaces. Entonces, una recomendación es que tengáis gente que lo pruebe, ¿vale? Los testers, ¿vale? Y gestión de errores. La gestión de errores yo lo he aprendido por la fuerza, es algo muy importante. Es decir, aunque mi aplicación no esté preparada para hacer una función, yo no puedo
permitir hacer ver al usuario que mi aplicación se rompa ante su consulta o ante su funcionalidad que él propone, ¿de acuerdo? Mi aplicación tiene que estar preparada para decirle, no, esto no lo puedes hacer. Entonces yo tengo que haber contemplado ese caso previamente. O sea, hay que identificar tanto lo que mi aplicación como puede hacer como lo que mi aplicación no puede hacer para decir al usuario, oye, esto no puedes, oye, por aquí no, oye, mejor prueba esto, ¿vale? Entonces la gestión de errores es algo fundamental y que si no lo llevamos bien puede entorpecer mucho la experiencia del usuario hasta el punto de que no use la aplicación. Yo, seguramente os ha pasado muchas veces, estás probando algo, pruebas, error, no se ha podido ejecutar, otra vez, error, no se ha podido ejecutar, y a la tercera dices, mira, ya está, no lo pruebo, va otro día lo intento. Entonces es importante que la gestión de errores la llevéis bien, que sean explicativos y que sean amigables para el usuario y no se rompa la experiencia. Vale, luego el tema de monitorización y login eh, es que básicamente vuestra solución debe contar con sistemas que te permitan saber cómo está funcionando a nivel de recursos, pero también a nivel de las propias ejecuciones. Cuando yo tenga esta aplicación funcionando para miles de personas, no va a ser tan fácil como mirar vuestra consola del Visual y ver, vale, a ver, print, sí, ha consultado la base de datos, ¿vale? Y ahora, vale, genera la respuesta. No, esto lo voy a tener multiplicado por 1000, por 2000, por 10.000. Entonces, toda esa cantidad de gente que lo está usando de manera simultánea, para hacer un seguimiento, tú necesitas un buen sistema de lo que se llaman logs o registros, ¿vale? Para esto hay una librería en Python que es Logger, creo que se llama, que lo que haces es configurar una serie de niveles en tus registros, de modo que tú puedes ir poniendo por el código estas pequeñas flags, ¿no? A levantar cuando se ejecuta un proceso. Por ejemplo, si lo traducimos a la aplicación que he enseñado, pues sería, pondríamos un log cuando recibida la consulta del usuario, que es esta. Vale, luego, consultado los documentos en la base de datos vectorial, que son estos. Vale, luego, obtenida la respuesta del modelo y enviando la respuesta del modelo, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes los logs? Porque a la hora de que una ejecución falle, yo tengo que poder seguir cuál ha sido el proceso de esa ejecución para poder identificar de manera correcta cuál es el fallo. Porque cuando tenemos un fallo en una aplicación, algo muy importante es poder ser capaces de reproducir dicho fallo. Y esto nos lo permite tener un buen sistema de registros de la aplicación. ¿De acuerdo? Aquí menciono un par de herramientas, SonarQube, Prometheus, que bueno, te ayudan a montar esto en un sistema más empresarial, un sistema más a gran escala. Pero el tema de los registros, llevado a partir de los logs, de verdad que es algo que es vital. Luego, por otro lado, el tema de seguridad, obviamente. No es tan importante tener, bueno, ese fichero donde nosotros tenemos las 75 claves de APIs y secrets y no sé qué que usamos en local, ¿vale? Como por ejemplo, pues la típica clave de API de Google o de OpenAI que nosotros tenemos en local, pero eso no lo podemos subir a una solución desplegada, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos tener en nuestro repo de GitHub o en nuestro repo que usemos para nuestro control de versiones un fichero con todas las claves relevantes de nuestro proyecto, porque eso es accesible para una persona, ¿vale? Idealmente no, pero puede pasar. Entonces, lo ideal es usar servicios que securicen estas contraseñas o estas claves, de modo que a partir de nuestro servicio los podamos recuperar y asegurarnos de que pues, no sufrimos ninguna vulnerabilidad, tanto con cosas relevantes para la solución como con datos de otros usuarios. Es decir, un usuario no puede obtener datos de otros usuarios, ni acceder a bases de datos, ni nada. Y esto con modelos de lenguaje es súper importante, porque como los modelos de lenguaje tienen cierta libertad a la hora de manejarse con el lenguaje natural, si eres suficientemente hábil, puedes hacer que el modelo de lenguaje haga cosas que tú de primeras no tienes contempladas, lo que se conoce como prompt injection, ¿vale? Entonces, si yo tengo estipulado que mi modelo de lenguaje va a hacer una consulta a una base de datos, por mucho que yo le diga por el prompt, no consultes la tabla que tiene la facturación, como venga alguien y me busque un poco las cosquillas, va a conseguir acceder. Entonces es importante establecer reglas a partir de, pues, expresiones regulares o incluso a nivel de la propia base de datos que impidan que esas consultas que sean peligrosas para la seguridad se efectúen. Y por último, el tema de costes y recursos. Aquí lo he enfocado sobre todo a modelos de lenguaje, que es lo que más conozco, y es que normalmente cuando vemos artículos, ¿no? Este modelo de lenguaje está al 71% de AGI 1, el 23% de AGI 2. Joder, qué guay, seguro que cuando lo implemente en mi solución va a ser la leche o cosas así. Pero cuando nosotros desarrollamos una solución hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes que no se tienen en cuenta en esos papers. El coste
y el tiempo de la respuesta. Normalmente los modelos que obtienen los mejores resultados son modelos razonadores o modelos cuya respuesta tarda en elaborarse bastante tiempo. Nosotros cuando tenemos un usuario esperando al otro lado recibir una respuesta, lo último que queremos es que esté un minuto y medio esperando por una respuesta que a priori debería ser simple de dar, ¿no? Entonces, tenemos que evitar un poco ese sobretiempo, sobrepensamiento de los modelos de lenguaje. Aquí he puesto una captura de lo que es una página que se llama LM Arena, que lo que haces es, bueno, tú como usuario te registras, entonces tú puedes evaluar a ciegas la respuesta de dos modelos, cuál te ha parecido mejor, entonces votas a favor de ese modelo y ese modelo pues va compitiendo con el resto. Tú vas haciendo ese proceso una y otra vez. Entonces, yo me gusta esta página más que otras porque realmente refleja lo que la comunidad como usuarios opina de los modelos de lenguaje a ciegas. No hay posibles sesgos, ni posibles favorecimientos ni hacia uno o hacia otro, ¿vale? Entonces, como veis aquí, los modelos más que están en el top, los de Cloud que sacaron hace poco, los de Gemini, GPT.5, bueno, este tipo de modelos. Si pasamos a las especificaciones de lo que es la API, si vamos a montar una solución con una API de un modelo de lenguaje así más grande, pues vemos que el coste del Gemini 2.5 Pro es muchísimo, muchísimo mayor que lo que es el Gemini 2.5 Plus, ¿vale? Como podemos ver, 0,30 por entrada, 1,25. Estamos hablando de un por 4 y en salida también de un por 4. Y si ya pasamos de 200.000 tokens, estaríamos hablando pues de un por 6 o en este caso, ¿qué sería? En este caso, pues de un por 8, ¿vale? Entonces, como veis, los precios se disparan un montón. Entonces, hay que saber ver que si mi aplicación es para dar servicio a los clientes que quieren saber cosas sobre el Ayuntamiento de Valencia, pues no pongamos el Gemini 2.5 Pro, que es matar moscas a cañonazos, y vamos a buscar un modelo que sea un poco más adecuado a nuestra solución. Y bueno, aquí he puesto un poco los precios de cloud, sobre todo, porque me parecen una salvajada respecto a las prestaciones que dan y simplemente mencionar que como tip, Cloud es muy bueno para código. Si vais a montar algún tipo de aplicación en el que necesitéis algo que proporcione código, Cloud es una buena solución, aunque el resto de soluciones también se acercan bastante, pero para el resto, a nivel de calidad-precio, no me parece nada valorable. Así como opinión personal. Esto o lo cogéis o lo dejáis. Esto es simplemente personal. Vale. Y un poco, hago rápido, que veo que el tiempo se me va. Un poco he querido particularizar cómo es este proceso que he explicado a nivel de día a día, ¿de acuerdo? Pues eso, pues ¿qué tenemos normalmente cuando desplegamos una aplicación? Pues un repositorio con control de versiones, lo más común es GitHub, es lo que me manejo yo. Con ese proyecto lo que hacemos es generar un contenedor de Docker, que ahora explicaré lo que es, y ese contenedor lo desplegamos en un entorno cloud y posteriormente monitorizamos el comportamiento. Todo esto envuelto por el tema este del flujo continuo de despliegue que comentaba. Entonces, voy un poco rápido. Tema GitHub. Entiendo que muchos conoceréis GitHub porque es bastante básico, pero quería comentarlo por si alguien no lo conocía o no sabía cómo bien la forma de trabajar. Normalmente en empresa lo que se hace es trabajar con tres entornos: integración, preproducción y producción. ¿Por qué? En integración lo que se hace son los desarrollos y se prueban los desarrollos un poco a nivel de cajón de arena, ¿vale? Un poco de vamos a probar, vamos qué tal. Luego, esos desarrollos, cuando se considera que están maduros, se pasan a preproducción, que es una réplica del entorno real de donde va a funcionar mi aplicación, pero sin ser real, para que no me cargue yo nada ni entorpezca el funcionamiento de ningún cliente. Y cuando ya sé que funciona bien en esa réplica del entorno real, lo paso a producción y pasa a estar disponible para mis clientes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en GitHub normalmente hacen falta unas reglas cuando tienes una empresa o vas a trabajar con más gente. Lo que se suele seguir es Gitflow, también está Angular y tal para el tema de los commits y eso, pero bueno, Gitflow, que básicamente en lo que consiste es nosotros por desarrollo creamos una rama, ¿vale? Lo llamamos feed barra y el desarrollo que vamos a hacer. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero en el rack que he hecho introducir un sistema de seguridad. Pues haría feed barra security system, ¿no? Creo la rama, desarrollo en esa rama y cuando considero que mi desarrollo funciona y está bien en local y tal, lo que abro es lo que se llama una pull request. Una pull request es una solicitud de, de merge desde mi rama a mi rama de integración, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de pull request que he cogido de mis compañeros, ¿vale? Que lo que veis es básicamente esto, lo que se abrió es una rama, ¿vale? Se fueron haciendo commits a dicha rama, pues
modificada la clase no sé qué, el WebSocket reestructurado, tal. Entonces, se van haciendo commits y cuando consideras que el desarrollo está completo, haces una solicitud para incluir tus contenidos de esa rama en la rama de desarrollo. Si una persona revisa el código, ve que el funcionamiento debería estar bien y que la calidad del código es correcto, la aprueba y entonces se realiza el merge, ¿vale? Si no la aprueba, pues te toca volver a revisar las indicaciones que te haya dado. Una vez se hace el merge, lo que se hace es el proceso que os he comentado. Se comprueba que la solución funciona en el entorno de integración. Si funciona en el entorno de integración, se comprueba en el entorno de preproducción. Y si funciona en el de preproducción, se comprueba en producción. ¿De acuerdo? Luego, para hacer este despliegue de los proyectos, básicamente se usa Docker, que es una tecnología para generar contenedores, que lo que es un contenedor es como una pequeña máquina virtual para que nos entendamos que tiene todas las o sea, todo lo que necesita tu aplicación para funcionar, ¿vale? Para generar este Docker, voy un poco rápido, perdón, si alguien tiene una duda, luego, lo que usamos es un Dockerfile, ¿vale? Que es simplemente una secuencia de ejecución de comandos a partir de la cual yo esta máquina, ¿vale? La hago funcionar. Como veis aquí, lo que hago es, pues mi máquina para que funcione, mi aplicación de Python, ¿qué necesitaré? Pues necesitaré primero instalar el Python. Cuando instalo el Python, pues cojo los requirements que tiene mi aplicación, copio todas las funciones y todo lo que está relacionado con mi aplicación y ejecuto el comando pip install del requirements, porque pensad que esta máquina es algo nuevo, es algo que empieza de cero, entonces tengo que instalar los requirements de mi proyecto. Una vez instalo los requirements, aquí puedo instalar también aplicaciones externas, ¿vale? Yo podría tener un Docker que tuviera el LibreOffice, si me apetece, ¿vale? Porque al final un Docker lo que es un empaquetamiento de programas y de funciones y ejecuto el comando python-ma para que cuando yo inicialice el Docker, directamente se ejecute el fichero app. Y de modo que, si lo traducimos a la aplicación que hemos montado, lo que veríamos es que cuando ejecutamos este contenedor, lo que se nos abre es la pestañita esa de Rackchat que os he enseñado antes. Para desplegar en cloud hay distintos entornos, en particular yo lo que sé es de AWS, ¿vale? Que básicamente lo que haces es, este Docker lo que tiene gracioso es que tú puedes publicarlo, ¿vale? O enviarlo a una especie de sistema en el cual este sistema expone el Docker a una URL pública, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pública si quieres que sea pública, si no, no. Pero le expone a una URL pública. Es la forma de que los usuarios prueben tu herramienta. Entonces, con ayuda de aquí he puesto WSCLI y AWS Copilot, ¿vale? Lo que hacemos es crear este fichero que se llama manifest, ¿de acuerdo? Que básicamente pues tiene las especificaciones, cómo quiero que se llame el servicio, el tipo de servicio que queremos, la CPU y memoria que quiero que tenga mi servicio, la plataforma y ese tema, ¿no? Que comentábamos de contraseñas y tal, que tenemos securizado en lo que se llama, en el caso de AWS, AWS Secrets, pero creo que en Azure es el Key Vault. Bueno, las nubes, de verdad que os digo que vista una, vistas todas. O sea, cambian los nombres, pero las funcionalidades son exactamente las mismas, ¿vale? Entonces, bueno, con esto ya tendríamos nuestra mini máquina subida para que los usuarios la usaran, ¿vale? Entonces nos faltaría hacer este flujo de CI/CD, que es lo que he comentado ya, que es montar esto que se llama pipeline, ¿no? Que es básicamente es una ejecución automatizada de yo tengo mi repositorio en GitHub, que es mi fuente, de mi repositorio en GitHub cojo mi programa, construyo el Docker que hemos comentado y este Docker lo despliego a mi entorno, ¿vale? Que sería la conjunción de los tres pasos que hemos visto previamente. Lo más normal en un proyecto es que digamos, este proceso de despliegue se ejecute cada vez que yo haga un merge, como hemos visto antes, a mi rama. Entonces es importante por eso el tema de seguir bien el flujo, porque si yo hago un merge o junto una rama con otra, pero la rama no funciona, me voy a cargar lo que los usuarios tienen. Para ello hay distintas comprobaciones. Si no funciona, pues entonces no lo despliego, tal, pero para que os hagáis una idea de la importancia que tiene. Y por último, ya acabo el tema de monitorización. He ido un poco rápido, lo sé, lo siento. Que es básicamente para que veáis la importancia de tener logs en la aplicación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay herramientas para hacer esto más sencillo, pero esto es al crudo, a lo que entiendo que vosotros haríais si os inicializáis en el cloud, y para que veáis que lo importante que es poder seguir un flujo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos, esto se lee de abajo para arriba, ¿vale? Súper antiintuitivo, pero es lo que hay. Si nos ponemos en el de las 12:53, bueno, no sé si veis mi flecha, creo que sí. Aquí vemos mensaje recibida entrada del usuario, ¿vale? Aquí ha recibido un documento y entonces nos dice, esto está todo hecho por código, esto no lo dice la aplicación por magia, tenemos que meter un log tras otro de qué va haciendo la aplicación. Entonces,
Ejecutando la función update item en Dynamo. Tenemos una llamada, una herramienta del modelo de lenguaje. Actualizamos el ítem de la tabla. Inicializamos la tabla, el ítem se ha actualizado correctamente y enviamos el cambio al historial de cambios, ¿no? Entonces, toda esta trazabilidad, si yo no la tengo en cuenta a la hora de programar, voy a ir súper perdido y no voy a saber por dónde van los tiros cuando tengo un error, cuando me pregunten, oye, ¿y esto cómo pasa? Oye, ¿dónde se te está atascando? Por ejemplo, otro día tuvimos un problema de que el servicio iba muy lento en un punto y si no tienes logs, no sabes en qué punto es, porque la ejecución es totalmente opaca, ¿vale? Entonces es muy importante el tema de los logs. Y ya está. Esto es todo. Perdón por extenderme un poco. Y nada, espero que os sirva, que os haya servido. Y si tenéis alguna duda, pues estoy abierto a cualquiera de ellas. Bueno, Pablo, mil gracias y me llevo dos aprendizajes. Los demás no sé qué se llevarán, pero este seguro que es un webinar de los que la gente no se pone a 2x. Acabo de mirar que hay 0,75x, alguno se lo pondrá despacito. Y luego, cuando alguien me diga, igual es demasiado contenido para un webinar, me lo evaluaré con doble, porque Pablo siempre decía, es que igual es mucho contenido, pero es verdad que es que él ha ido a todos los detalles en cada uno de los pasos. Es una clase totalmente de implementación de Rack. Creo que están aquí varios profesores y de verdad enhorabuena porque has dado, o sea, has ido de hasta el último nivel de implementación hasta explicando cómo se usa la Git. O sea que de verdad muchísimas gracias porque es un currazo, una hora Gracias, Darío. entera sin parar a esta velocidad. Se agradece muchísimo. Genial, sí, genial, de verdad, muchísimas gracias y muy clara la explicación y para todos los niveles. Voy a preguntar si alguien tiene alguna pregunta, si le ha dado tiempo a asimilar en este tiempo. A ver, yo solamente quería comentar, por complementar, el tema de que, bueno, pues Pablo, aparte de preparar este super seminario, pues lleva un trabajo bastante fuerte porque es el responsable de un equipo de gente, o sea que aparte de eso, aparte ha decidido meterse en una tesis doctoral y bueno, yo no sé, yo creo que, digamos, en su casa ya, digamos, lo van a echar un día de estos porque vamos, pues bueno, ya habéis visto, digamos, cómo se ha preparado el seminario. Y yo os puedo adelantar que la carga de trabajo que lleva es bastante fuerte, así que muchísimas gracias por prepararte este seminario. Súper Gracias, agradecida. Darío. Creo que va a gustar. Estoy convencida que todo el mundo está explicado. Mira, todo el mundo que está explicado muy claro, muy claro. Mm, Bueno, pero si alguien tiene alguna pregunta cortita, si no hacemos la segunda parte para preguntas. Mira, es que no hay ni preguntas. Todo tan claro. Pablo, además, Pablo, yo creo que la clase que das en el máster también es de este tema, ¿verdad? Sí, sí, espero ser capaz de ir un poco más lento y de Yo por que lo no menos me sea. quedo mucho más tranquila de que el material, por lo menos la parte, porque está súper, mira, muy bien, muy bien. Nada, que subiremos la grabación, por supuesto, la podréis ver, yo espero que mañana o si no el viernes como muy tarde. Y que top, veis que tenemos aquí profesores que son súper buenos explicando y yendo de menos a más. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo, que con las cámaras, que se agradece, que no, que voy a comentar solamente que tenemos una caminata en Madrid para los que estáis en Madrid este domingo, que es una caminata sencillita, ¿vale? 1 hora y media, creo 2 horas. Después vamos a ir a comer a un sitio chuli que está en Manzanares el Real. Y si alguno está por allí y se quiere venir tanto a la caminata como solamente a la comida, no, hay para todos los gustos. Y hacemos lo mismo en Valencia, el 2 de noviembre, para ir a Chulilla y cruzamos los dedos, porque esta caminata la hemos pospuesto 3 veces y el otro día no sé quién me decía que daban lluvias. Entonces, esperamos que el 2 de noviembre podamos, porque además tenemos un restaurante súper, súper bueno que nos lo ha recomendado Javier, que es muy buen amigo y está muy chuli el menú. Yo digo que a quien no le convenzamos por la caminata, que ya es muy importante en Valencia, le convencemos por el menú. Y no va a haber más caminatas de aquí hasta el año que viene, pero como estáis aquí, me estáis escuchando, montamos una serie de webinars que son nuevos, ¿vale? A los que ya os irá llegando por
por el WhatsApp y tal, pero os lo quiero decir ya que estamos todos, es esa parte de todos los que habéis sido alumnos y recibíais una especie de temita que se llamaba inteligencia humana, ¿vale? Vemos que cada vez es más importante conforme esto va más rápido de la inteligencia artificial, meter un poquito de pensamiento crítico a todo lo que estamos generando. Entonces vamos a crear una serie de seminarios los últimos miércoles de cada mes donde vamos a hablar de temas un poquito más humanos, ¿vale? Para que complementemos todo lo que aprendemos de la IA. Y el primero va a ser gestión de expectativas. Ya tenéis el link en Meetup y, bueno, como digo, lo iréis recibiendo por WhatsApp y por otros. Os animo muchísimo a que os conectéis porque además es una persona con la que llevamos trabajando desde el año 2014, psicóloga, coach, una persona que se explica fenomenal como Pablo, además con la velocidad y con la energía de Pablo. Así que os animo muchísimo a que le deis la oportunidad porque creo que todos podemos aprender mucho en la gestión de otras cosas más humanas. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos, si Dios quiere y vosotros queréis, el 28 de octubre en el webinar y si no en las caminatas. Buenas noches y gracias, Gracias a todos. Pablo.